el infierno en varias pinturas. Con la guía del Señor, yo proclamo las realidades del infierno a través de mis pinturas. Yo tenía miedo y estaba temblorosa, pero estaba obligada a proclamar la verdad. En una ocasión me encontraba rezando por la noche el 22 de mayo del 2009 y durante la oración empecé a sentir crujir de dientes contra mi propia voluntad y no podía detenerme. Entonces en ese momento me llegó la escritura Mateo 25:30. Esta fue la escritura, el pasaje bíblico que llegó a mi mente, que dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esa fue la escritura que me llegó en ese momento. Las palabras "hace calor" llegaron a mis labios y me di cuenta de que mi espíritu estaba atravesando los sufrimientos del infierno. Entonces vi una serie de 4 imágenes. Me di cuenta de que esta mujer había sido una mujer con muchas experiencias sexuales. Y también vi a un hombre que había sido un hombre que había cometido muchos pecados con sus labios. Los demonios se habían arrancado la carne del espíritu de este hombre, la habían asado y la estaban disfrutando como una comida. Estos eran los espíritus que llegaron a la isla del infierno y entonces vi una gran fábrica a lo lejos en la distancia. Había espíritus que habían llegado a la isla y me di cuenta de que esta gente estaría pronto atravesando las torturas del infierno. Se podía sentir un terrible sentimiento de miedo y de terror que les acompañaba a ellos y también me acompañaba a mí. Incluso en ese momento yo no era consciente de la razón por la que estaba viendo aquellas cosas en el infierno. Todavía no entendía cuál era mi propósito. El Señor me dijo a través de mi pastor que yo debía intentar pintar el infierno. He orado profundamente de manera que yo pueda sentir y confirmar por mí misma que realmente estoy yendo ahí en el espíritu. Después de que vi y visité el cielo y cientos de otros mundos espirituales, llegué a la conclusión de que el mundo espiritual realmente existe. También me dijo el Señor que habría momentos en los que vería hasta 20 lugares del infierno en una noche y que el mundo está verdaderamente lleno de maldad y de sufrimiento. En medio de mis dudas de cómo debía yo retratar el infierno, el Señor me ayudó en muchas maneras. Él me mostraba visiones y también me hacía encontrarme con personas en varios lugares del infierno. Estas personas sabían que no estaban experimentando el infierno porque ellas querían experimentarlo, sino que les era posible porque el Señor lo había permitido y les había llevado allí personalmente. La gente tiende a pensar que el cielo y el infierno son solo mundos conceptuales, cosas que están en nuestros sueños. Pero al igual que el cuerpo físico de este mundo realmente existe, el mundo espiritual también es una realidad. Y hay varios mundos del espíritu. El mundo espiritual es un mundo de realidad que realmente existe. La mente, los pensamientos, el corazón del cuerpo se transfieren directamente al espíritu. Así que el dolor del infierno se siente de una forma física también. Por otro lado, el espíritu puede sentir cosas exactamente igual que el cuerpo físico puede, incluso de una forma más intensa.
el gozo que hay en el cielo y los dolores del infierno también pueden ser sentidos de una forma mucho más intensa que si uno estuviese en su cuerpo físico. Los que proclaman que el cielo y el infierno existe creen que existe solo en sus corazones muchas veces, y aquellos que no creen que existe creen que no existe en sus corazones. Por eso viven en una mentira. Sin embargo, el cielo y el infierno son lugares reales que existen de verdad. Vamos a ver, como he dicho en la introducción, imágenes muy desagradables, pero es necesario que entendamos quiénes están atravesando aquellos tormentos, que podríamos ser cualquiera de nosotros si no tuviésemos al Señor, pero incluso teniendo al Señor necesitamos arrepentirnos a diario, porque a veces, sin quererlo, somos tentados, hablamos más de la cuenta, cometemos un pecado, aunque sea en el pensamiento, y como veréis, los pecados del pensamiento también son pecados para el Señor. Este es el infierno para los asesinos, para los que matan. Había gritos de los espíritus que estaban siendo cortados en trozos de carne por todos los lugares, en un mercado de carne. La carne estaba siendo cortada y colgada en todo el sitio, y había un enorme demonio con una cara bestial que tenía un gran cuchillo y ponía la carne y la cortaba. Y al cortarla, la persona gritaba de dolor y suplicaba por su vida. La vida es más valiosa que los cielos y la tierra. Eso está en la Santa Biblia. El primer asesino, como sabemos, en la Biblia fue Caín. Y la razón para el asesinato fueron los celos y la envidia por su hermano. El infierno de celos y de envidia. Los demonios tiraban a la gente en el infierno uno por uno desde una especie de acantilado que conectaba directamente con el suelo y hacían que se resbalaran sobre un fluido que secretaban las paredes de aquel lugar. La gente que recibía los sufrimientos de ser tirada desde allí era gente que había rechazado o que se sentía rechazada en el amor y se sentía abandonada, que se sentía sola. En el suelo, en la sección base del infierno, había una gran palanca y en un extremo estaba un demonio y en el otro una persona encadenada, temblando de miedo. Y había un demonio gordo, desagradable, y en el momento en que él saltaba, la persona salía volando en el aire y desaparecía. El infierno de aquellos que cometen pecados verbales. El Señor dice: para aquellos que me cortan en pedazos, desechan mis palabras y hablan sin cesar, sus lenguas serán clavadas con un gran clavo y con un martillo. Sus labios serán cosidos con una aguja y se echará lava sobre sus lenguas. Este es el infierno para los calumniadores. Dice el Señor, la psicología detrás del calumniador es la de que él no se detiene cuando ya ha dicho una calumnia, sino que sigue distribuyendo esa calumnia a otras personas. Las lenguas de las personas que cometen calumnias son similares a la lengua de Satanás. Un calumniador que se equivoca y calumnia, da falso testimonio, hace que tanto el calumniador y el que da falso testimonio como su víctima sufran, atraviesen los sufrimientos que provienen de la calumnia. La calumnia también es un hábito, una marca de Satanás, de tomar
Yo, el Señor, os digo que eliminéis, por favor, la semilla de tales calumnias. Los mentirosos. Satanás no hacía más que meter piedras en la boca de los mentirosos y el hombre intentaba, llorando de dolor, tirarlas, vomitarlas, pero Satanás seguía metiéndole más rocas y más rocas sin un momento de descanso. Este es el infierno de los pensamientos obsesivos de las personas que tienen pensamientos centrados en sí mismos, que creen incorrectamente, que piensan incorrectamente debido a un discernimiento equivocado, que entienden mal y que creen que sus actos de maldad son actos de justicia, porque están centrados en su propia visión de las cosas, en sus propias percepciones. Ellos atraviesan un infierno particular, especial. Los que se quejan. Vi a un hombre que estaba siendo estrangulado y atado con una serpiente, y una serpiente larga y delgada también estaba dentro de su estómago. Muchos hombres estaban en el suelo con una expresión facial robótica, como si no tuvieran pensamiento en sus cabezas y en sus mentes, y sus caras eran grises y sin expresión, y sus ojos no expresaban nada. Escuché un horrible sonido de multitudes en mi oído. Era un ruido que sonaba como el infierno que yo había escuchado en internet y sentí escalofríos a través de mi columna. Cuando empecé a escuchar más de cerca, escuché que eran voces de personas que estaban quejándose, compadeciéndose a sí mismos sin cesar. Es la culpa de Dios, es la culpa del Señor, decían, es tu culpa, es la culpa de los pastores. Escuché que cada uno de ellos y todos ellos se quejaban de que era la culpa de alguien más. Sus quejas eran tan altas que hacían daño en mis oídos. Tenían un aspecto tan desagradable que tuve que mirar rápidamente a la cara del Señor. Y esto es lo que el Señor me dijo. Ellos no lo decían con palabras, pero siempre había palabras negativas y pensamientos negativos en ellos. Y había mucha cabezonería almacenada en sus corazones. Porque no importa que el pecado no sea hablado, aunque no sea hablado, el pecado puede cometerse. Incluso es pecado mantener en tu corazón sin haber resuelto, sin haberte arrepentido de las cosas que están en tu corazón. Aquellos que cometen suicidio. Esta es la historia de un hombre que se suicidó. Estrés continuo. La gente que vive bajo estrés continuo. Gente que está viviendo su vida. Estoy cansado, estoy exhausto. Allá donde voy no hay lugar donde yo me pueda sentir en paz conmigo mismo, porque estoy agotado, estoy exhausto. Y he intentado suavizar este estrés con la bebida, pero ya no quiero vivir más. ¿Tendré algo de paz cuando me muera?, piensa el suicida. ¿Será el peso de esta vida levantado una vez de que ya muera? Eso es lo que piensa el suicida. Por eso se suicida. Y cuando despierta en el infierno. ¿Dónde estoy? ¿Qué creías? ¿Que tus tormentos iban a desaparecer una vez de que murieras? ¿Creías que serías feliz una vez de que murieras?, le dice Satanás al suicida. Y le arroja, junto con todos los demás suicidas, al foso del infierno.
Los que están en el infierno saben perfectamente que hay un cielo, ya lo saben, pero no importa cuánto se quejen y cuánto se arrepientan, ya no pueden ir al cielo. El infierno es un mundo de sufrimiento y lamento eterno. El infierno de los adictos, de los que tienen adicciones a alguna sustancia. Estos son los adictos a Internet. Un uso demasiado excesivo de Internet puede llevar a adicciones a la comunicación, a los juegos, a la pornografía. Puede causar confusión entre el mundo virtual y la realidad. Una barrera en el lenguaje puede causar violencia, perversión sexual y otros crímenes. Los adictos a las drogas. El infierno para los adictos a las drogas es un lugar muy frío. Satanás corta los brazos y las piernas de los espíritus adictos a las drogas y los entierra en hielo y los ata. Ata el resto de su cuerpo a un árbol con una soga. Lo siguiente que hace es verter agua de las canalizaciones, agua en la boca. Para la gente materialista, la gente que le da un valor excesivo al dinero y a lo material, también hay un tormento específico. Esta gente amaba el dinero cuando estaban vivos físicamente, pero han recibido un sufrimiento eterno aquí. Un sufrimiento eterno. Y dice el Señor, esta gente estaba tan atrapada en su objetivo de riquezas que valoraron más al dinero que a las personas. Eso pasa hoy en día. Tantas personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Prefieren los coches importados de lujo que la fe y se ríen de quienes van a la iglesia. Así que, al igual que ellos fueron una vez sofisticados con sus riquezas, Satanás les coloca en un lugar alto, en un pedestal. El infierno para los que cometen pecado sexual tampoco es mucho mejor. Incluso si el amor se hace con afección mutua, como hoy en día es tan típico, pero fuera del matrimonio se considera pecado sexual. La gente comete pecados sexuales, pero creen que simplemente es una forma de vida. El amor que hacen de ese modo no es tampoco sincero ni para la salvación de las vidas, sino que simplemente lo hacen por su propio placer y por eso se considera un pecado, porque no fuimos creados y nuestros cuerpos no fueron creados para vivir buscando el placer para nuestros cuerpos. No fuimos creados para eso como herramientas del placer. El infierno para los que cometen pecados sexuales. En esta imagen vemos a un hombre y a una mujer que tenían sus extremidades separadas, atadas con sogas, desnudos, colgados en lo alto, maniatados, y se les introducían unas varas de 2 o 3 metros por las partes sexuales en los genitales de la mujer y del hombre, una y otra vez, golpeándoles sin ningún tipo de piedad. Una larga y delgada serpiente de unos 15 metros de longitud entra por la vagina de una mujer en unos segundos y sale por la boca, atravesando todo su cuerpo. Un hombre es introducido en una pared del infierno como si fuese un animal, y las bestias y los demonios miraban cómo las hienas devoraban los penes de ese hombre. Estos hombres estaban incrustados en la pared y gritaban con un dolor insoportable. Este es el infierno para los que hacen pornografía. Había una máquina y una persona estaba amarrada a esa máquina
con sus extremidades separadas entre sí. Y cuando la máquina empezaba a funcionar, los brazos y las piernas eran separados de la persona, se cortaban. El torso, que había sido cortado, se quedaba almacenado en una pila, y ese cuerpo que era troceado de una forma muy fina pasaba a través de la máquina como si fuese un recibo bancario a través de una máquina registradora. Gente que tenía... Este es el infierno para aquellos que hacen abortos. Parecían como nidos, como capullos de mariposa, como frutas en un árbol sin hojas. Había un alma desnuda que estaba envuelta en uno de esos capullos dentro de esa fruta, como si fuese un feto dentro de un útero. Y había cuchillas hechas de acero que atravesaban la fruta y atravesaban su cuerpo, de forma que chorreaban sangre en un dolor insoportable. Este lugar estaba lleno de gente que se había entregado a sus propios placeres, aquellos que se masturban. El Señor dice: aquellos que no podéis superar los trucos de Lucifer y sucumbís a la masturbación. Hay tantos de vosotros que no pueden superar sus placeres y cometen este acto de forma habitual. No os habéis dado cuenta de la esencia del amor, ni podéis sentir la abundancia del amor en el espíritu. Sois personas que piensan que el amor físico lo es todo. Cuando se refiere al amor, el amor del corazón, de la mente y el espíritu son los mejores. El amor podrido de la parte más baja del cuerpo es realmente un amor que está muerto. Aquellos que se masturban, este es el infierno para aquellos que se masturban. Los demonios ponen a un hombre encima de una enorme plancha de cortar y empiezan a cortar el pene del hombre. El hombre grita y todo su cuerpo empieza a convulsionar. Una mujer estaba desnudada y era arrastrada por el suelo lleno de rocas duras. Esta mujer fue incapaz de superar sus deseos e intentó satisfacer esos deseos físicos mediante la masturbación. Aquellos que cayeron en el infierno porque no percibieron que lo que hacían era un pecado. El Señor dice: esta gente cometió toda clase de actos malvados y depravados. Estas son las personas que vivieron una vida de escoria humana, y entre ellos hay famosos que se dedicaban al entretenimiento, y hay mucha gente que vivía atrapada en el alcohol, yendo de bares a bares y entre placeres sexuales. En estos actos bajos que han cometido, están sometidos ahora al castigo en el infierno. Esta gente intentó asesinarse a sí mismos. Esta gente intentó suicidarse y golpearse diariamente. Vivieron una vida de autocondenación, golpeaban a otros, eran violentos y luchaban con otros. Esta gente vivió una vida de matar a otras personas, y en sus corazones y con sus palabras. El Señor dice: hay tanta gente en este mundo que está corrupta completamente. Por favor, mostrarles mi corazón siempre abierto y siempre doloroso hacia ellos. Es decir, que el Señor
desea que hagamos saber a todos estos pecadores que Él está siempre abierto con sus brazos de par en par, esperando. El infierno para los niños. Este era un niño que experimentó el infierno. Ella le preguntó: Señor, ¿cuántos años tiene este niño? El Señor le dijo: este niño tiene 9 años e iba a una escuela primaria. Lord, Señor, ¿por qué este niño está atravesando tantísimo sufrimiento? Realmente no podía creer que un niño estuviese en el infierno y que estuviese siendo atormentado de esta forma. El Señor dice: este niño hacía cosas que sus padres le habían dicho que no hiciera, y Satanás estaba usando a este niño constantemente. Hablaba muy mal, con palabras sucias, y ya había entrado en la cultura sexual de los adultos, incluso a esta edad tan joven. Por lo tanto, su cerebro estaba ya plagado con una enfermedad hasta el punto que incluso sus padres ya no podían ayudarle a arreglarla. Había insectos y escarabajos alrededor de este niño y le comían, estando él completamente desnudo. Señor, ¿qué deberíamos hacer con los niños tan pequeños? ¿Estaría bien si ellos se arrepintieran? Si los niños pueden discernir entre el bien y el mal y conocen sobre el cielo y el infierno y juzgan por sí mismos, pero aún así se corrompen y caen en el dominio del pecado, ven el pecado como algo trivial, hacen daño a otros, se ríen y atormentan a otros sin ninguna intención de arrepentirse. Si estos niños no se arrepienten y mueren durante un accidente o se enferman, los demonios les arrastrarán y los confinarán a varias prisiones del infierno. El infierno para los pastores que se han corrompido. Satanás estaba bailando de alegría en una ocasión. Hoy tenemos a una persona muy importante. Aquí está este pastor que antes nos atormentaba a nosotros. Su cuerpo espiritual completo estaba atado con sogas y los demonios le clavaban una espada con una punta muy afilada de metal que estaba recalentada con el fuego, y empezaron a hacer heridas en todo su cuerpo. Por favor, sálvame, Señor, por favor, sálvame, Señor, decía él. Ahora es inútil que clames, ahora eres mío, nos perteneces. Los demonios odian y desprecian a la mayor parte de los pastores o a cualquiera que una vez hizo mi trabajo, así que ellos infligen toda clase de dolor. Este lugar es un infierno para las personas que o bien odian o bien no quieren atender una iglesia, el servicio de una iglesia, e incluso si lo atienden con el corazón tibio, con tibieza en su corazón. Estos son aquellos que malgastan los fondos públicos. Un hombre estaba parado desnudo con sus dos brazos haciendo la señal y la imagen de la cruz, pequeñas agujas que atravesaban cada una de las células de su cuerpo. Estos son los que no predican la palabra. Estos son los que han odiado la palabra de Dios. Había una persona que no dejaba de vomitar. La miré desde cerca y vi que había como pequeñas serpientes que salían de su boca. Esta persona había odiado la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para nuestro espíritu. Nuestro alma crece y cambia a través de la palabra de Dios. Aquellos que confiesan su amor solo con sus labios, pero no desean o no han entregado su corazón a Jesús. Estas personas
que ni siquiera una vez han entregado su corazón a mí, dice el Señor, y solo me miraron como si yo fuese su vecino. No me amaron. Me habían llamado, pero solo hacían eso porque tenían que hacerlo. No, realmente no clamaban por amor a mí, sino por sí mismos. La gente moderna ve, escucha, siente y encuentra cualquier cosa y a quien sea, y sus corazones y sus cuerpos quedan atrapados en esas cosas. La gente moderna, así que incluso cuando se les dice que hay un creador que creó a los seres humanos y que existe el mundo espiritual, o bien no tienen tiempo de pensar en ese mundo o no muestran interés. Y ese mundo espiritual existe. O bien no tienen tiempo de pensar que ese mundo y ese mundo espiritual existe. Puede ser expresado simplemente en que ellos viven la vida o en la manera en que lo hacen porque no conocen las realidades del mundo espiritual. El Señor dice, ¿todavía es tu propósito de la vida comer y vivir bien aquí en este mundo? ¿Sigues deseando solo vivir confortablemente en este mundo? Tienes que darte cuenta en este instante que el resultado de ese tipo de vida te llevará directamente al infierno. Aquellos que viven en ese mundo, aquellos que viven en ese mundo sin ninguna relación conmigo, cuando mueren, también irán a un lugar que no tiene ninguna relación conmigo. El camino al infierno, el camino al cielo. Hay tantos caminos aparentes en este mundo, pero en realidad hay solo dos caminos. Puede parecer que la vida consiste en miles de posibilidades y caminos para todos, pero cuando mueren, realmente tendrán que elegir entre dos caminos. Lo que determina tu destino de ir al cielo o al infierno es el tipo de vida que tú tienes aquí en la tierra. Al igual que el género, si eres mujer o hombre, se determina en el útero, también es en el útero de la tierra que se determina el mundo donde vivirá tu alma, tu espíritu. El cuerpo físico de todas las personas nace una vez y después se enfrenta a la muerte. Pero cuando la gente muere, nuestra vida espiritual es el resultado de nuestra vida física. Me duele el corazón cuando aquellos cuyas vidas gobierno viven en pecado. Ni siquiera saben que es pecado hasta que los pecados que cometen se van acumulando más y más y se convierten en enormes torres muy altas. Pero lo perdonaré a cualquiera que rompa esa torre y quiera ser lavado y venga a mí. Porque tus dolores son mis dolores. Tu sufrimiento se convierte en mi sufrimiento. Cualquiera que vive en medio del pecado se arrepienta rápidamente y vuelva a mí. Mi camino es derecho y estrecho, pero mi pecho es amplio y profundo. He expresado todo mi amor por todos los humanos, por la humanidad entera. Arrepiéntete sinceramente para evitar ir al infierno. Aquellos que lo sienten profundamente en su corazón harán todo lo posible con todas sus fuerzas para no ir al infierno. Diles acerca del infierno, que sea conocido por todos. Este es un mensaje del artista, de los creadores del vídeo, a todo el mundo. El Señor está mostrando estas pinturas del infierno para que podamos conocer claramente sobre el infierno. Y te pide a ti personalmente que no vayas allí.
te está pidiendo ahora que no vayas allí. Nos pide a todos y cada uno de nosotros que no pisemos ese lugar. El infierno que se te ha mostrado hasta ahora es solo una fracción del infierno, pero hay tantos tipos de infierno como tipos de pecado. No podemos juzgar los estándares de aquellos pecados de forma detallada, de forma que los pecados que ni siquiera sabemos que estamos cometiendo continúen apilándose. El infierno no es un mundo ilusionario, no es un mundo de ilusiones. Incluso ahora, en el mundo espiritual, hay un número impresionante de personas que están cayendo en el infierno a diario. ¿Te parece un asunto que no tiene nada que ver contigo? No olvides nunca que tú puedes ser una de esas muchísimas personas. No hay ningún sentido en arrepentirse y lamentarlo en el infierno, porque no hay forma de que puedas salir de ese lugar. Es un tormento eterno. Tienes que recordar que un mundo que te recompensa de acuerdo a tus obras te está esperando después de la muerte. La hora de la oportunidad en la que puedes arrepentirte y volverte es solo durante volverte, digamos, rechazando el pecado, cambiar de vida, alejarte del pecado. Eso solo puede ocurrir durante tu vida en esta tierra. A lo largo de este vídeo tienes que entender claramente que de verdad hay un infierno. Recuérdalo y no dejes de olvidarlo un solo segundo. Mantén esta verdad en tu corazón, porque el Señor está gritándonos y llorando por nosotros con un corazón herido, porque no quiere que ninguno de nosotros vayamos allí al infierno. Nuestro amado Señor te desea desesperadamente que todos nos encontremos con Él en el cielo.